Continuamos con la unidad 3. El título de esta clase es Romanticismo y nacionalismos en Europa en el siglo XIX. Principalmente, digamos, el tema es el romanticismo y por ser en el siglo XIX nos toca tratar también sí o sí el tema de la revolución industrial. Vamos a ver una primera breve explicación. El romanticismo va a ser un movimiento literario y filosófico que se va a manifestar también en todas las artes, donde va a haber un reclamo, ¿verdad? Entonces, para recuperar aquello humano que los aspectos humanos que el neoclasicismo, el racionalismo de la época anterior, ¿verdad? De la Ilustración, había dejado de lado, como es propiamente el tema de las pasiones, los sentimientos, la sensibilidad. La Ilustración y su expresión artística en el neoclasicismo habían puesto el acento en la razón humana, ¿verdad? Y esa razón humana, que tenía un carácter universal, dio lugar a un arte también, el neoclasismo, con características universales, o sea, un mismo arte válido para cualquier parte del mundo. Vamos a ver entonces cómo la propuesta del romanticismo es diferente, ¿no? Es opuesta, busca recuperar lo propio de cada tradición, de cada nación, y poner ese acento en la sensibilidad, la subjetividad, los sentimientos. Vamos a situarnos un poco con esta línea de tiempo y este mapa, ¿no? Entonces encontramos una fecha marcada en rojo, 1787, es cuando se inventa el telar mecánico en Inglaterra, un telar que va a funcionar como a base de vapor, de potencia entonces de vapor. La principal industria desde el Renacimiento había sido la industria textil y Inglaterra, ¿verdad?, tenía un gran desarrollo en este tipo de producción y comienza en el siglo XVIII a exportar algodón de las colonias americanas, asiáticas, africanas, y trabajarlo en forma de tejidos. Bueno, al descubrir este telar que funcionaba a base de energía a vapor, aumenta muchísimo la capacidad de producción. Eso va a ser entonces el comienzo de la revolución industrial. Una revolución entonces que consiste en un proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inicia en Gran Bretaña, pero pronto se va a trasladar al continente europeo y América. Va a consistir en el paso de una economía rural basada en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Por eso van a crecer muchísimo las ciudades en poco tiempo. La gente se va a trasladar del campo a la ciudad. Bien, este tema, ¿no?, entonces de la Revolución Francesa va a ser un tema que va a marcar el siglo XIX, aunque empieza en el siglo XVIII, entonces va a tener especial desarrollo en el siglo XIX. Y en el siglo XIX vamos a tener otra circunstancia ahora de carácter político que va a tener entonces, va a ser muy importante para el advenimiento del romanticismo que anunciábamos recién. Entonces va a ser Napoleón. Entonces, en 1789 tuvo lugar en Francia la Revolución Francesa
los gobiernos inmediatamente siguientes eran gobiernos que querían representar al pueblo, fueron muy violentos, hubo gran desorden en la nación, de tal modo que en 1804, un poquito antes, un militar francés, Napoleón, se nombra a sí mismo cónsul de Francia para hacer orden en esa situación caótica de la sociedad, la economía, la política. Bien, muy poco después, Napoleón, que tenía grandes expectativas de expansión de Francia, se nombra a sí mismo emperador Napoleón I, ¿no? Y bueno, comienza entonces la expansión política, ¿no? La invasión de Francia a otras naciones. Vamos a ver este mapa, ¿no? Entonces todo lo que está pintado en rosa fuerte es la expansión propia de Francia, ¿no? El imperio francés que avanza sobre lo que ahora llamamos Países Bajos y sobre parte de Italia y de Grecia. También entonces están los estados satélites de Francia, que es lo que tiene ese color como naranja, ¿no? Que es donde también había invadido Napoleón con las tropas francesas y había dejado en el trono algún pariente suyo, ¿no? Un hermano, un sobrino. Esto es entonces lo que está pintado en naranja. Después estaban los estados aliados, que es lo que está pintado en este mapa en amarillo. Entonces, bueno, la influencia de Francia sobre Europa en ese momento, ¿verdad? Era enorme. Y Francia llevó su propia cultura a estas naciones con el arte del neoclasicismo, un arte que se volvió representativo entonces de Francia. Y decíamos, entonces tenía ese carácter de arte universal, el mejor para cualquier lugar del mundo, el mismo, ¿verdad? Cuando es derrocado Napoleón en 1815, se retiran entonces de todos estos países las tropas francesas. En estos países que habían sido invadidos por Francia, surge un fuerte sentimiento nacionalista, ¿no? Donde se quiere recuperar la propia tradición, dejar de lado, ¿verdad?, esa cultura francesa y recuperar las propias tradiciones. Entonces, esto va a ser parte de los factores que van a dar lugar a ese romanticismo en las artes, en la filosofía, que decíamos que iba a tener como característica poner el acento no en lo universal ni en el objeto, sino en la subjetividad, en el interior del alma humana, en subrayar todo el ámbito de los sentidos, la sensibilidad, las pasiones, y recuperar las propias tradiciones, los propios mitos, las propias leyendas, la arquitectura vernácula. Bueno, eso vamos a ver entonces cómo se refleja en el arte. Decíamos entonces que este es el momento de gran expansión de la revolución industrial y lo vamos a ver en un par de imágenes, ¿verdad? Entonces cómo se comienzan a construir los puentes de hierro. Con ese gran incremento de la industria, ¿no? Entonces a partir de la máquina de vapor, es necesario entonces favorecer las comunicaciones internas dentro de las naciones y también con respecto al resto, ¿verdad?, de las naciones. Y entonces hay que construir caminos, puentes, ferrocarriles. Es el momento en que aparece el ferrocarril, entonces es necesario establecer muchas líneas de ferrocarril, canales por los que circulan los barcos a vapor. Bueno, todo esto entonces va a ser un momento de mucha construcción que llevan a cabo los ingenieros.
todo este florecer, ¿verdad?, de la industria, el comercio, va a favorecer el comienzo de las grandes exposiciones universales. La primera, entonces, tuvo lugar en Londres en 1851. Este dibujo, entonces, representa una imagen de el gran palacio de cristal construido por Joseph Paxton, ¿no?, que era un especialista en invernaderos. Entonces, él va a aplicar estos nuevos materiales, ¿no?, que son el hierro, que comienza a producirse en gran escala por la producción de máquinas, por la necesidad de hierro para el ferrocarril, para la construcción de puentes, vapores, etc. Y el vidrio que se conocía desde la antigüedad, pero las técnicas de producción eran una producción menor, a pequeña escala, ¿no? Entonces, en la Revolución Industrial comienzan a producirse grandes planchas de vidrio, ¿no?, que pueden aplicarse en la construcción, ¿no?, como en el caso entonces de estos grandes sitios de exposición, como este Palacio de Cristal. Bien, entonces vemos que también estas exposiciones, ¿no?, donde se ponían máquinas, distintos productos industriales, permiten a la gente una nueva experiencia de percepción espacial, ¿no?, de estas construcciones, ¿verdad?, con elementos de poca sección, ¿no?, como son estas columnas de hierro, las vigas de hierro, y con la transparencia propia del vidrio. Gustave Eiffel va a ser un ingeniero que va a destacar entonces por sus construcciones en hierro. Él va a ser el autor de la torre que lleva su nombre en París. Esta torre se construye para la gran exposición universal que se realiza en París en 1889. Es una torre, entonces, totalmente fabricada en hierro, que estas construcciones, ¿verdad?, como estos palacios de exposición de hierro y cristal, tenían la ventaja de poder desarmarse, ¿no?, y volver a construirse en otro sitio. A la gente le parecía poco artística en ese momento una construcción hecha en hierro, y la mayoría quería que después de la exposición la quitasen, ¿verdad? No sé, comenté, tenía 300 metros de alto. Durante mucho tiempo fue la construcción más alta, ¿verdad?, entonces, del mundo. Y bueno, finalmente se dejó, y ahí está todavía. Vemos también en esta imagen la construcción por la empresa constructora de Eiffel del puente María Pía en Portugal, el primer puente de arco, entonces, realizado para el ferrocarril. Vamos a ver unas imágenes entonces de París en esa época. Bueno, entonces decíamos que todo ese tipo de construcciones prácticas, ¿verdad?, utilitarias, el ferrocarril, los puentes, los grandes galpones de depósito que hacían falta para la mercadería, etcétera, los puertos, las estaciones de ferrocarril, las vías, bueno, todo eso era tarea de la que se encargaban los ingenieros. Estos ingenieros egresaban de la Escuela Politécnica de París. Había sido creada en 1794, poco antes de la Revolución Francesa, en época todavía del rey. Fue profesor de esta escuela durante muchos años Jean-Baptiste Rondelet, que destacó entonces como profesor. Él realizó
su tratado teórico y práctico del arte de la construcción, muy difundido en la época. Él fue quien terminó la construcción del Panteón de los Héroes de París cuando murió Soufflot. Y por otro lado estaba la Escuela de Bellas Artes de París, que es donde se formaban los arquitectos. Fue profesor durante muchos años Durant, ¿no?, que realizó un compendio de lecciones de arquitectura, una obra entonces que circuló mucho también en la época, donde se puede ver cuáles eran los puntos a los que se daba principalmente importancia en esta Escuela de Bellas Artes de París, que era la principal representante, ¿no?, del neoclasicismo. Bueno, vemos como la planta de estos edificios tenía que tener una clara distribución funcional. Decíamos que era una arquitectura muy racional, ¿verdad? Coherencia formal, y los aspectos, los elementos que daban coherencia formal eran la simetría, el equilibrio, las proporciones y las formas geométricas. Entonces vemos esta arquitectura neoclásica producida por esta Escuela de Bellas Artes, entonces con estas características, ¿verdad?, muy racionales. Y era una arquitectura que buscaba recuperar con un sentido arqueológico, vimos en clases anteriores, esa arquitectura de la antigüedad griega y romana, los elementos de esa arquitectura, ¿no?, para generar nuevos edificios propios de esta época. Vamos a ver ahora en la pintura cuáles eran las características del arte neoclásico y a continuación las características del arte romántico. Bien, entonces un pintor francés, entonces muy importante en la representación del neoclasicismo, fue David. Jacques Louis David. David sería el apellido, ¿no? Bueno, entonces este pintor que había comenzado a trabajar para los reyes de Francia, sin embargo fue después el representante del arte de la Revolución Francesa y adhirió decididamente a la Revolución. Vemos algunas obras suyas, ¿no? Esta representación de Patroclo, en 1780, Patroclo es uno de los héroes de la guerra de Troya, ¿no? Entonces, Patroclo está representado por este joven desnudo. Fíjense, bueno, cómo la figura está dispuesta sobre un fondo en función de una línea diagonal que separa, ¿verdad? Entonces, la parte inferior donde está la figura, la parte superior donde solo se ve el fondo. Hay una clarísima distinción entre figura y fondo. La figura está realizada en base a la escultura de la antigüedad clásica, una escultura de un cuerpo y totalmente idealizado, donde en base a una luz uniforme se destacan entonces por claros y oscuros todas las partes de la figura, y donde la distinción del límite de la figura está claramente definido por una línea, ¿verdad? Una línea que con toda claridad distingue la figura del fondo. Esta es otra obra de David, El juramento de los Horacios. Es una historia legendaria, ¿verdad? Entonces, de la época romana, donde los tres hijos juran a su padre, son de la familia de los Horacios, ¿no? Entonces
que van a combatir contra los enemigos. Y del otro lado vemos entonces las mujeres de la familia que lamentan esta marcha a la guerra de sus esposos o hermanos. Bien, entonces vemos cómo esta obra que tiene la representación, ¿verdad? Entonces, de un elemento, perdón, de una historia de la tradición romana, de una moral muy elevada, porque se refiere a la fidelidad a la patria, ¿verdad? Entonces, cómo se divide la obra en tres partes, ¿verdad? Que están señaladas por estos tres arcos apoyados sobre las columnas y los muros, como entonces el padre está dispuesto en el centro, marcando entonces como una especie de balanza entre la parte de sus hijos y la de las mujeres, como hay una luz uniforme entonces sobre todo el grupo y una búsqueda de armonía en función de equilibrios de las horizontales y verticales, los colores que combinan, ¿verdad? Entonces, de un modo muy buscando esa armonía también en los colores. Pasamos a otra obra de David, que es La muerte de Marat. Entonces, David se encargaba entonces de dejar constancia también de los acontecimientos históricos importantes de la época y relacionados con la revolución. Marat entonces era uno de los revolucionarios que es asesinado mientras se daba un baño. Entonces vemos también en esta pintura como el dibujo está claramente marcado con una línea simple, sencilla, ¿no? Que separa. Entonces hay con gran claridad una distinción entre figura y fondo. Hay una línea horizontal, ¿verdad? Entonces que separa la parte inferior, se puede trazar, digamos, esa línea por la mitad de este rectángulo, ¿no? Y vemos también ese equilibrio entre las horizontales y verticales, también ese cuerpo inspirado en la escultura clásica. Bien, esa luz uniforme sobre la que se distingue entonces que actúa sobre la figura, entonces que se lee con gran claridad en su totalidad, ¿verdad? Bien. Un discípulo de David Ingres, entonces ya la generación siguiente, entonces vemos ese neoclasicismo, continuamos con una figura que se distingue con claridad sobre el fondo y un trabajo muy delicado, ¿verdad?, de representación de la piel, con esa actitud también, bueno, se busca esa equilibrio entre verticales y horizontales, ¿no? Y esas formas muy pulidas. Esta también es de David y es la consagración del emperador Napoleón. Entonces ya estamos en la época de Napoleón, cuando asume, entonces se autoproclama como emperador de Francia y bueno, vemos entonces esta pintura que toma el registro de ese momento. Y bueno, el emperador Napoleón, que está coronado, ¿no?, con una corona de laureles y quiere ser, ¿verdad?, un emperador al modo de los antiguos emperadores romanos. Vamos a pasar ahora a describir el romanticismo. Entonces, decíamos que el romanticismo se va a oponer al neoclasicismo, va a oponerse al excesivo racionalismo, ¿no?, el dominio de la razón que hay en el neoclasicismo. Y en vez de la representación de objetos, le va a interesar más al pintor representar la subjetividad, o sea, lo que hay en el espíritu humano, muchas veces volcando
esos sentimientos o pasiones del espíritu humano en el paisaje, en el modo de representar el paisaje. Vemos entonces el caminante sobre el mar de nubes, representado por el Caspar Friedrich, entonces es un pintor alemán representante del romanticismo. Y bueno, como vemos este hombre de espaldas en el que se centra entonces toda la representación, y en ese mar de nubes vemos un poco de esa, el estado de su espíritu, de su alma, ¿no? Entonces pareciera, ¿verdad?, un estado de confusión, de reflexión, bien, donde ya no va a ser tan clara la distinción de la figura y el fondo, ¿verdad? Porque aquí eso que aparece como fondo es expresivo también de la pintura, ¿verdad? No es simplemente un fondo, sino que es parte de los elementos que el artista está implementando para expresar esos sentimientos. Bueno, Delacroix entonces va a ser un pintor francés representante también del movimiento romántico. Aquí, en vez de representar entonces una diosa romana o una diosa griega, representa una odalisca, una mujer proveniente de otro tipo de cultura, una cultura exótica, ¿verdad? El mundo árabe. Y en una postura que no es para nada, ¿verdad?, la que hubiera tomado, ¿verdad?, una escultura romana o griega, de una gran sensualidad, y donde hay una mezcla entre lo que es la figura y lo que es el fondo, y para nada entonces utiliza el artista una línea simple para marcar la figura, sino que vemos es una línea borroñada, ¿verdad? Una línea que no está bien demarcada, entonces fomentando o promoviendo ese intercambio entre la figura y el fondo. Vemos también entonces colores, muchos contrastes, mucho más violentos, utilizados por el pintor en esta representación. Otra pintura de Delacroix es La libertad guiando al pueblo, en una segunda revolución que se da en 1830 en Francia. Entonces vemos también, ¿verdad?, esta representación de movimiento, de sentimientos violentos o cadáveres en el primer plano, ¿verdad?, en una postura que uno diría desagradable, ¿no?, porque eso presentar los cadáveres parecería como una falta de decoro, ¿no?, en lo que la tradición francesa estaba hasta ahora considerando como lo decoroso para una obra de arte. También entonces la violencia, la confusión entre figura y fondo. Delacroix aquí entonces pinta estas escenas de Tánger, en el norte de África, también la cultura árabe musulmana, ¿no?, donde esta revolución, escenas violentas y otra vez esa falta de definición en las figuras, entonces donde hay entonces una continuidad mayor entre fondo y figura. Otra obra de Delacroix, entonces vemos la representación de Chopin, un músico, pianista, representante entonces del movimiento romántico. Vemos como este retrato, más que buscar una exactitud en en todos los, digamos, los rasgos de la cara del personaje, lo que buscan es transmitirnos su personalidad, lo subjetivo. Y vamos a escuchar un poquitito, ¿no?, entonces de una pieza de Chopin. Oh, oh.
Y vemos otra representación de Delacroix, entonces no hay modo de evitar el mar desde los altos de Dieppe. Y vemos eso, como a través de un paisaje el artista puede expresar sentimientos, ¿verdad? Entonces esas nubes a lo mejor parecen que amenazantes, pero sin embargo la luz dorada que aparece entre las nubes parece que trae, no sabemos si nostalgia o promesa de un futuro mejor, ¿verdad? Una Entonces, música que expresa los sentimientos. Y con una pincelada que no que da lugar, ¿verdad?, a esas líneas borrosas. Bueno, es la época entonces donde se va a poner de moda la ópera de Wagner, que va a revivir las leyendas, la mitología nórdica, ¿no? La mitología alemana, como vemos en estas figuras. Les decía entonces cómo va a ser propio del romanticismo, va a estar muy unido al nacionalismo en su origen, en volver a rescatar lo propio. Y en arquitectura, entonces, vamos a ver que las primeras expresiones del romanticismo van a ser las que la búsqueda del resurgimiento, el revival de lo gótico, el movimiento neogótico. En los países, ¿verdad?, entonces, como Inglaterra, Francia, sobre todo Alemania, había sido muy fuerte la tradición gótica, ¿verdad? Entonces, con este nacionalismo que estamos comentando, esta arquitectura que desde el Renacimiento había sido denostada, ¿verdad?, como algo bárbaro, algo propio de los pueblos incultos, y se había dejado totalmente de lado, resurge la admiración ahora, entonces, por lo gótico. Y vamos a ver entonces algunos personajes que van a rescatar este tipo de arquitectura que, por ser construida en esta época, ¿verdad?, muy posterior, con la técnica posterior, los modos de construcción propios de este momento, entonces se va a llamar neogótica. Vemos entonces Pushkin va a ser uno de estos defensores de este tipo de arquitectura. Entonces, vemos esta iglesia, ¿no?, construida con esta arquitectura neogótica. También otro de los argumentos, ¿verdad?, además de que sea una arquitectura nacional para defender esta arquitectura, es que para los templos cristianos era más apropiado entonces utilizar la arquitectura gótica, ¿no?, de las grandes catedrales góticas cristianas, que la arquitectura clásica, la arquitectura de los templos griegos o romanos, ¿no?, que eran templos paganos. También de Pushkin es esta hospital diseñado con esta modalidad de arquitectura neogótica. En esta construcción, ¿verdad?, que no es una iglesia sino un hospital, vemos entonces que adquiere un carácter, ¿verdad?, pintoresca la arquitectura. Se va a empezar a llamar a este tipo de arquitectura, ¿verdad?, no la de los templos, sino de los hospitales, las viviendas, pintoresca. ¿Por qué? Porque es una arquitectura que está más adecuada a los paisajes, ¿verdad?, naturales, donde se utilizan tradiciones vernáculas, tejados a dos aguas, chimeneas y muchas veces simetría. Es una arquitectura donde no hay, ¿verdad?, un basamento, sino que está en conexión directa con el plano del suelo. Por eso todos esos elementos entonces van a ser parte de esa arquitectura pintoresca. En 1838 se incendia el Parlamento de Londres, ¿no?,
y va a ser necesario la reconstrucción del edificio. Entonces se llama a un concurso que es ganado por Sir Charles Barry. Era un arquitecto que hacía edificios de la tradición clásica, ¿no? Entonces vemos la planta de este edificio, que parece, ¿verdad? Entonces la planta de un palacio clásico, simétrico en el frente y organizado en base a patios. Bueno, sin embargo, para la realización del lenguaje de fachada, se va a utilizar el lenguaje neogótico. Se va a encargar de esto August Pugin, entonces, que va a ser, entonces, se va a especializar en este tipo de arquitectura, y de este modo, entonces, se va a dar continuidad. Este edificio va a dar continuidad a las pocas partes, ¿verdad?, góticas que habían quedado en pie del edificio antiguo. Vemos, esta es otra obra de arquitectura de Barry, que es, bueno, un lugar de encuentro de un club de hombres, ¿no?, en Londres. Y bueno, cómo utiliza el exterior, ¿verdad? Parece un palacio renacentista, el interior con elementos de la tradición clásica. Volvemos entonces a la arquitectura neogótica, y se construye en esta época, 1863-72, un monumento dedicado al que había sido el marido de la reina Victoria, entonces el Albert Memorial. Y para esto se elige entonces un lenguaje neogótico. Entonces vamos a ver cómo en esta época comienzan a construirse tantos edificios neoclásicos de la tradición clasicista, o estos otros edificios con este lenguaje neogótico. Comienzan entonces algunos señores a encargar sus grandes residencias con este lenguaje también neogótico. Vemos, por ejemplo, Cardiff Castle, entonces, que se encuentra, son las ruinas de un castillo que se encontraban dentro de la propiedad de un noble de la época, y entonces él ordena construir su mansión con este lenguaje neogótico. Vemos el exterior a la izquierda, y a la derecha abajo una fotografía del interior. Entonces, con esos colores contrastantes, vivos, típicos, ¿no?, de la arquitectura gótica. Pero este romanticismo va a ser una interpretación de lo gótico muy idealizada. No sé si comprobamos, ¿verdad?, si comparamos esta arquitectura, ¿verdad?, con la arquitectura gótica, vamos a encontrar diferencias, porque esa interpretación, entonces, además del modo de construcción distinto de una época y otra, va a tener ese carácter idealizado. Eso quiere decir que muchos elementos de la academia se van a seguir aplicando en esta arquitectura neogótica. Por ejemplo, la simetría. Entonces, va a ser una arquitectura con un lenguaje gótico, y sin embargo, donde va a dominar el orden simétrico, el equilibrio, ¿no?, propio de esa tradición académica, ¿no?, que comienza en el siglo XVIII. Vemos como el mismo arquitecto, ¿verdad?, que hace esta especie de castillo neogótico, neorrománico anterior, realiza también este edificio para la corte de Londres, entonces en una arquitectura totalmente neoclásica.
John Nash, entonces va a ser otro de los arquitectos que trabajan en esos lenguajes neomedievales, y aquí realiza entonces este pequeño castillo con lenguajes que vienen del medioevo, entonces de la tradición inglesa, por ejemplo esas aberturas, o del románico, ¿verdad? Esa torre con esa terminación propias de las fortalezas. Y si vemos la planta, entonces vamos a decir es un ejemplar de arquitectura pintoresca, porque vemos que hay asimetría, un sentido funcional de practicidad, ¿verdad?, en el diseño, bueno, el uso de chimeneas, probablemente en alguna parte haya tejados también, aunque no se ve en esta fotografía, esa relación directa, ¿verdad?, entonces entre la vivienda y el suelo natural, sin colocar ningún tipo de plataforma, ¿no?, de basamento. John Ruskin, entonces, fue uno de los que defendió más las virtudes de esta arquitectura neogótica, y uno de los elementos, entonces, que sobre todo proponía, ¿verdad?, como de las virtudes más sobresalientes de la arquitectura neogótica, la honestidad estructural y función claramente expuesta. Bueno, vamos a ver entonces cómo estos elementos, ¿verdad?, honestidad estructural, porque se pueden ver ya en este dibujo cuáles son los elementos estructurales, ¿no?, de esa iglesia, parece, y la función claramente expuesta del edificio. Entonces se ve el lugar de culto en este caso. Sin embargo, fíjense que estos elementos que Ruskin destaca en esta arquitectura van a ser elementos que van a trascender a la arquitectura moderna. O sea, van a ser elementos que cada vez esas características, honestidad estructural, estructura clara y funcionalidad, van a tener cada vez más cabida en el diseño de arquitectura. Eso lo vamos a notar también en Viollet-le-Duc. Eugène Manuel Viollet-le-Duc es un arquitecto, teórico de la arquitectura. Le va a interesar muchísimo la arquitectura gótica. Va a escribir un diccionario, o sea, un tratado de muchos tomos, ¿verdad?, de detalles de la arquitectura gótica. Bueno, va a ser quien se va a encargar de reconstruir Notre Dame después de que había quedado dañado por la Revolución Francesa, ¿no? Y él es quien realiza la aguja de madera que está colocada, ¿verdad?, en el crucero, y que es donde comenzó el incendio. Entonces el año pasado, ¿no?, cuando se incendió el techo de Notre Dame. Reconstruye también entonces la Sainte-Chapelle de París. Estas son algunas imágenes. Era un gran dibujante, ¿no?, entonces, de sus dibujos, donde recogía entonces muchísimos detalles de restos de la arquitectura gótica. Y también tiene otros dibujos que él llamaba como entretenimientos sobre la arquitectura. Justamente lo que Viollet-le-Duc más admiraba en la arquitectura gótica era su racionalidad estructural, y no le interesaba por ningún aspecto religioso, representativo o nacional, sino que él admiraba por sobre todo entonces la racionalidad estructural
que se podía ver en los edificios, ¿no? Como claramente las cargas eran llevadas, trasladadas de las bóvedas hasta el suelo. Bueno, entonces él va a hacer estos entretenimientos de arquitectura donde va a aplicar este nuevo material, el hierro, ¿no? Que ya en el siglo XIX se va a utilizar tanto, entonces para, sobre todo, entonces las construcciones utilitarias. No se dejaba a la vista en la arquitectura porque se consideraba de mal gusto, ¿no? Pero sí se va a utilizar en la estructura de los edificios. Y él va a hacer entonces esta recreación de estos edificios con bóvedas góticas o clásicas, donde va a utilizar estos elementos de hierro según una estricta racionalidad constructiva. En la Argentina, entonces, tenemos varios ejemplos de esa arquitectura neogótica. Una es la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, que iba a ser un edificio construido con torres y agujas, pero como no estuvieron bien calculados los cimientos, se debió interrumpir en este punto. No recuerdo si iba a ser un templo, qué función iba a tener originariamente este edificio, pero actualmente entonces se utiliza como Facultad de Ingeniería. Un ejemplar entonces muy importante de arquitectura neogótica está en Luján, en la provincia de Buenos Aires, y es la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Vemos entonces cómo es esta arquitectura con las torres, agujas típicas del gótico, ese lenguaje, ¿verdad? El rosetón, las portadas típicas de los edificios góticos. Sin embargo, es una arquitectura del siglo XIX, inicios del XX en este caso, ¿no? Estrictamente simétrica, equilibrada, entonces con esas exigencias de la estética academicista, entonces propia de la época. La Catedral de la Ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, también realizada en un estilo neogótico, aunque como se terminó muchos años después, es muy interesante porque si uno se acerca y ve la escultura que acompaña a la arquitectura, son todos unas esculturas reinterpretadas, ¿verdad? Con flora y fauna pampeana, ¿no? Entonces, algo hecho, ¿verdad? Entonces, ya avanzado el siglo XX, ¿no? Y sin embargo, continuando con ese lenguaje gótico. Y el exponente principal que tenemos en Mendoza, entonces, de este tipo de arquitectura, en la iglesia de San Vicente Ferrer, en Godoy Cruz, el departamento de Godoy Cruz.